Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada, Iades y Chuy Valera. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Caídos, demonios y una chica. Naruto se encontraba en un lugar que no pensaba volver a visitar desde que se había marchado de él. Su mirada se desvió con una mezcla de curiosidad y melancolía mientras caminaba por los pasillos del orfanato que lo había visto crecer desde que era un bebé. El aire era denso, cargado de polvo y silencio. Las paredes mostraban signos claros de abandono. Pintura descascarada, telarañas en las esquinas, muebles cubiertos por una capa de olvido. Cada paso que daba resonaba con un eco apagado, como si el edificio mismo reconociera su presencia. Por momentos, se preguntó si esto era un sueño o un recuerdo. Lo último que recordaba era haberse acostado en su cama, y ahora estaba allí, caminando por un lugar que había prometido no volver a pisar. Pero cuanto más avanzaba, más confusión sentía. Las preguntas se acumulaban en su mente, hasta que todas se desvanecieron al encontrarse frente a un pasillo demasiado familiar. Allí, una puerta abierta lo esperaba. No había ruido, ni movimiento, solo la invitación silenciosa de una habitación que conocía demasiado bien. Sus pasos se volvieron lentos, casi inseguros. Dudó por varios momentos si realmente quería entrar. Esa habitación había sido testigo de sus noches más largas, de sus pensamientos más oscuros. Allí se había preguntado una y otra vez dónde estarían sus padres, si alguna vez lo habían amado, si alguna vez les había importado. Había llorado en silencio, sin que nadie lo escuchara, aceptando poco a poco que tal vez no era alguien que mereciera cariño. Que si ni siquiera sus padres lo habían querido, entonces nadie más lo haría. De ahí venía su inseguridad, su aceptación al trato que recibía en la academia. Akeno, los demás, todos lo trataban como un objeto, como algo que podían usar sin consecuencias. Y él lo permitía. Porque había aprendido que era más fácil aceptar que resistir. Finalmente, dio el último paso y cruzó el umbral. La habitación estaba igual que como la recordaba. La cama en la esquina, junto a la ventana. La luna brillando en lo alto, como siempre lo hacía. Y en la cama, acurrucado entre las sábanas, estaba él. Una versión más joven, más pequeña, con los ojos vacíos y húmedos, mirando hacia el exterior antes de quedarse dormido. Naruto sintió como un nudo se instalaba en su pecho. La visión era dolorosa, no por lo que veía, sino por lo que recordaba. Esa escena no era nueva. Era una de tantas. Una de las veces en que había llorado, preguntándose si alguna vez alguien lo llegaría a querer. Si alguna vez tendría una familia. Y al final, nunca fue así. Nadie lo adoptó. Nadie lo miró. Nadie lo consideró digno de ser parte de algo. Siempre volvía a esa habitación, sintiéndose más solo que nunca. Con un suspiro, se dejó caer sobre la cama. El sonido sordo de su cuerpo contra el colchón levantó una cortina de polvo que lo hizo toser. Cuando la nube se disipó, levantó la mirada y se encontró con el espejo roto frente a él. En el reflejo, su versión más joven lo observaba con los mismos ojos vacíos. Pero había algo más. Un detalle que lo hizo fruncir el ceño. Las marcas en sus mejillas, esas líneas similares a bigotes que siempre había tenido, habían desaparecido por completo. Era extraño. Las recordaba desde que tenía uso de razón. Pero ahora no estaban. Lo descartó, sin darle demasiada importancia, y volvió a mirar por la ventana. Esperaba encontrarse con la misma vista de siempre. Una noche vacía, con la luna como único acompañante. Pero lo que vio lo obligó a levantar una ceja con curiosidad. Una figura indistinguible volaba en el cielo, con lo que parecían ser alas negras. Parpadeó varias veces, se frotó los ojos, preguntándose si lo que había visto era real. Volvió a mirar, y allí estaba.
La figura seguía volando, con la luna a sus espaldas, las alas negras revoloteando con lentitud. No podía ver su rostro, ni distinguir sus rasgos. Solo la silueta, recortada contra el cielo nocturno. La confusión de Naruto creció, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Alrededor de la figura comenzaron a formarse varias lanzas, flotando en el aire, brillando con un color morado intenso. Con un solo gesto de su mano, la figura las lanzó hacia él. Naruto apenas tuvo tiempo de incorporarse antes de que la primera luz lo envolviera. Sintió como su cuerpo era empujado con violencia cuando la primera de las lanzas impactó contra la fachada del edificio, destrozando por completo la pared de su habitación y enviándolo a volar sin control hacia el otro extremo. El golpe contra la pared fue seco, brutal, y le arrancó un quejido involuntario cuando el dolor se concentró en su espalda. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando las demás lanzas comenzaron a impactar en distintas partes del edificio, provocando una sacudida general que hizo temblar los cimientos. Columnas de polvo se elevaron en el aire, envolviéndolo en una nube espesa que lo obligó a toser con fuerza mientras se cubría los ojos. Luchó por ponerse de pie, tambaleándose, y se limpió el rostro con el antebrazo justo cuando un sonido de aleteo llamó su atención. Alzó la vista y lo vio. La figura descendía lentamente por el agujero que había creado, entrando en la habitación con una calma que contrastaba con la destrucción que lo rodeaba. El rostro del hombre estaba oculto bajo una capucha pesada, unida a una chaqueta de cuero oscuro que le llegaba hasta las rodillas. En sus manos sostenía otra lanza, distinta a las anteriores, que brillaba con un pulso constante, emitiendo corrientes de luz translúcida que se extendían por el aire como venas de energía. «Te tengo», murmuró el hombre con voz clara, firme, sin emoción. Naruto no reconoció la voz, ni intentó hacerlo. No tenía tiempo para preguntas. Se giró de inmediato y echó a correr por el pasillo, girando en una de las esquinas justo cuando escuchó un zumbido detrás de él. Miró por encima del hombro y vio como la lanza que el hombre había estado sosteniendo pasó volando a escasos centímetros de su cabeza, estrellándose contra otra pared y provocando una nueva sacudida. El impacto levantó más polvo, más escombros, y lo obligó a acelerar el paso. Sabía que no podía detenerse. Sabía que si lo hacía, no habría segunda oportunidad. Los pasos del hombre resonaban detrás de él, rápidos, constantes. Naruto volvió a mirar por encima del hombro y lo vio convocar 3 lanzas más, flotando a su alrededor antes de lanzarlas con un simple gesto. «Mierda», maldijo en voz alta antes de embestir con fuerza una de las puertas laterales del pasillo. Entró en una habitación vacía, sin ventanas ni muebles, y se lanzó al suelo justo cuando las lanzas pasaban de largo, atravesando la pared opuesta. El alivio fue breve. Escuchó como el hombre comenzaba a acercarse, sus pasos firmes, seguros. Pensando rápido, Naruto se levantó y corrió hacia la única ventana de la habitación. La abrió de golpe y sin pensarlo 2 veces, saltó. Un quejido de dolor salió de su boca cuando sintió un corte en la espalda, como si algo lo hubiera rozado en el aire. Cayó de cara al suelo, el impacto le robó el aliento, pero no se detuvo. Levantó la mirada y lo vio. El hombre estaba de pie en el alféizar de la ventana, sosteniendo lo que ahora parecía ser una espada de luz. Naruto abrió los ojos con sorpresa cuando lo vio saltar, descendiendo con la espada lista para atravesarlo. Rodó en el suelo, esquivando el ataque por centímetros, y se incorporó débilmente. No tenía tiempo para pensar en el dolor. Comenzó a correr nuevamente, esta vez en dirección al bosque cercano. Detrás de él, el hombre levantó la mirada, sacó la espada del suelo con un crujido seco, y lo siguió sin decir una palabra. Naruto corría con dificultad, cada paso le provocaba un ardor punzante que se extendía desde la herida de su espalda hasta cada rincón de su cuerpo. El corte que había recibido al saltar por la ventana no dejaba de arder, y con cada movimiento, el dolor se intensificaba como si la piel se desgarrara de nuevo. El bosque se alzaba frente a él como una promesa de refugio, pero no podía confiarse. Una lanza de luz pasó zumbando a su costado, demasiado cerca para su gusto, cortando el aire con un silbido agudo que le hizo girar el rostro por instinto.
Las ramas crujían bajo sus pies, y la oscuridad entre los árboles se volvía más densa con cada zancada. A sus oídos llegó el sonido de varios aleteos, rápidos, insistentes. Al mirar por encima del hombro, vio al hombre descendiendo entre los árboles, persiguiéndolo con precisión. Varias lanzas de luz salieron disparadas en su dirección. Naruto maldijo mentalmente y se lanzó hacia un costado, sin pensar demasiado. Su suerte no mejoró. Cayó por una colina empinada, rodando sin control hasta que su cuerpo chocó con fuerza contra el tronco de un árbol. Se incorporó lentamente, con los músculos tensos y la respiración entrecortada. Se limpió el pequeño rastro de sangre que salía de su labio partido, sin atreverse a mirar atrás. Todavía podía escuchar el zumbido constante de las alas del hombre. Eso era bueno. Si lo había perdido de vista, significaba que tenía una pequeña ventana de tiempo para ocultarse o, con suerte, para que ese maldito sueño terminara. Fuera como fuera, tenía que salir de allí antes de que lo encontrara. Se adentró más en el bosque, buscando un lugar que pudiera ofrecerle seguridad, aunque sabía que no había tal cosa en ese entorno. A pesar de que era consciente de que todo esto era un sueño, no podía ignorar el dolor real que sentía. Las heridas provocadas por esas armas de luz se sentían tan auténticas como cualquier otra. El sudor se mezclaba con la sangre que corría por su espalda, y sus ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad. Las raíces expuestas y el terreno irregular lo obligaban a avanzar con cautela. Tropezó contra una raíz, casi cayendo de cara al suelo, pero logró mantener el equilibrio. Mientras avanzaba, el bosque comenzó a abrirse frente a él. Una pequeña colina se alzaba entre los árboles, rodeada por un claro silencioso. Naruto se agachó detrás de unos arbustos, observando con cautela. No vio al hombre. No escuchó sus pasos. Al mirar más allá del claro, notó un pequeño espacio en blanco, como una grieta en la realidad del sueño. Supuso que debía ser la salida. El punto de escape. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus piernas, y comenzó a caminar con cuidado hacia el espacio blanco. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el suelo tembló. Un enorme círculo, similar al que había visto en el pergamino, se encendió de la nada. Desde su centro, una explosión de llamas violáceas se disparó con violencia, golpeándolo de lleno. El calor lo envolvió, lo levantó del suelo y lo lanzó por los aires. Su cuerpo giró sin control antes de caer con fuerza, rodando por el suelo mientras soltaba un quejido de dolor. Las llamas se adherían a sus brazos, y Naruto trató de apagarlas con movimientos desesperados. Había levantado los brazos en un intento inútil de protegerse, pero el fuego lo había alcanzado igual. Sobre el claro, la figura del hombre descendió lentamente, atravesando las llamas sin inmutarse. Se detuvo en medio del círculo, con la espada de luz sujeta firmemente en su mano. No parecía afectado por el calor, ni por el caos que lo rodeaba. Avanzó con pasos seguros hasta quedar frente a Naruto, que seguía en el suelo, jadeando, con los brazos quemados y la mirada nublada. Bajo la capucha, los ojos del hombre se fijaron en él con una expresión de desdén apenas contenido. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo lo observó, como si estuviera evaluando algo. Como si estuviera esperando que Naruto entendiera por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Naruto levantó la mirada, todavía borrosa por la explosión que lo había sacudido segundos atrás, y finalmente la centró en el hombre que permanecía de pie frente a él, inmóvil, como si estuviera esperando que hiciera algo, que intentara escapar o que se rindiera de una vez. A pesar de que su parte lógica le gritaba que era inútil, que no tenía posibilidad alguna de huir ni de enfrentar a esa figura, su instinto más visceral lo obligó a moverse, a intentar incorporarse, aunque fuera solo para tomar distancia. Pero apenas se alzó unos centímetros del suelo, un pisotón firme y brutal sobre su pecho lo dejó sin aliento, aplastándolo contra el suelo con una fuerza que le robó el aire por completo. El hombre no dijo nada, solo se aseguró de mantenerlo inmovilizado, como si fuera una presa que ya no merecía esfuerzo. ¿Quién diablos eres?, preguntó finalmente el rubio, harto del sueño, harto del dolor, harto de no entender nada, deseando con cada fibra de su cuerpo que todo terminara, que despertara de una vez.
El hombre permaneció en silencio, pero dejó escapar un bufido leve, como si la pregunta le hubiera resultado divertida, como si la ignorancia de Naruto fuera parte del espectáculo. ¿No me recuerdas?, preguntó de vuelta el hombre, en voz baja, mientras se inclinaba ligeramente para mirar a Naruto a los ojos por debajo de su capucha. El rubio lo miró con desconcierto, sin entender a qué se refería. Se suponía que debía conocerlo. ¿De dónde? ¿Cuándo? Cuanto más pensaba, más confuso se sentía, y el hombre parecía disfrutarlo. Una risita breve escapó de sus labios, seca, contenida. «¿Realmente no me recuerdas?», comentó con diversión, y luego su mirada se fijó en las mejillas de Naruto con una intensidad que lo hizo tensarse. «Y parece que mi pequeño regalo no está», murmuró con un tono más sombrío, uno que le provocó un escalofrío inmediato que le recorrió la espalda como una descarga. Naruto vio como el hombre levantaba ligeramente la espada que sostenía, y por puro instinto intentó moverse, pero no llegó lejos. 4 pequeñas lanzas de luz atravesaron sus extremidades, clavándose en sus muñecas y tobillos con precisión quirúrgica, robándole un grito de dolor que el hombre ignoró por completo mientras movía la espada con lentitud, con una paciencia sádica, acercándola a su rostro. Naruto sintió como el ardor se apoderaba de su cara, cuando la hoja atravesó su piel, cortando la carne de su mejilla con una precisión cruel. No fue un corte superficial. Fueron 3 marcas largas, profundas, que se grabaron en su rostro sin derramar una sola gota de sangre. Las marcas eran idénticas a las que siempre había tenido desde que tenía memoria, esas líneas que todos conocían, que él nunca entendió. «Eso está mejor», murmuró el hombre con una sonrisa apenas visible, dejando que la espada descansara a su costado mientras observaba los ojos de Naruto, ahora brillando con lágrimas de dolor y furia, intentando ver más allá de su mejilla, intentando entender qué acababa de pasar. «No has cambiado, mocoso. Veo que sigues siendo igual de patético que cuando eras un niño», dijo con desdén, y las palabras golpearon a Naruto con más fuerza que la espada. Su mirada se volvió desconcertada, sin saber a qué se refería. Estaba seguro de que nunca antes había visto a ese hombre. No lo conocía. No podía conocerlo. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera formular una pregunta, vio como el hombre levantaba la espada sobre su cabeza. «Es hora de terminar el trabajo», murmuró, y dejó caer la espada directamente sobre el pecho de Naruto. El rubio solo pudo abrir los ojos, sintiendo como la hoja lo atravesaba, como un ardor profundo se extendía por todo su cuerpo, como si algo se rompiera desde adentro. Y entonces, se despertó. Un jadeo escapó de su boca mientras se incorporaba de golpe, llevándose una mano al pecho, con la respiración agitada y el sudor corriendo por su frente. El dolor había desaparecido, pero la sensación seguía allí, como si el sueño hubiera dejado una huella que no podía borrar. Pasaron varios minutos en los que Naruto permaneció sentado en el borde de la cama, con la respiración agitada y el corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. El sudor le corría por la frente, por el cuello, por la espalda, empapando la camisa que aún llevaba puesta. Sus ojos seguían abiertos de par en par, fijos en la oscuridad de la habitación, tratando de entender lo que acababa de soñar. No era una pesadilla común. No era una imagen distorsionada por el cansancio. Había sido algo más. Algo que se sentía demasiado real. Cuando finalmente logró calmarse, se quitó la camisa sin pensarlo 2 veces y miró el centro de su pecho. No había cicatriz. No había marca. Solo piel intacta. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, aunque no logró borrar la tensión que aún se aferraba a sus músculos. Se dejó caer de espaldas sobre la cama, con la mirada perdida en el techo y el cuerpo aún tembloroso, intentando encontrar sentido a lo que acababa de vivir. Lentamente, levantó una mano y se tocó las mejillas. La sensación áspera de las marcas que siempre había tenido seguía allí, pero ahora se sentían distintas. Más definidas. Más presentes. Por primera vez, se preguntó si realmente eran marcas de nacimiento, como había supuesto desde niño. ¿Y si no lo eran? ¿Y si el sueño no era un sueño, sino un recuerdo?
Una parte de su mente tratando de obligarlo a recordar algo que había sido bloqueado por años. Un trauma que su subconsciente había enterrado para protegerlo. Las preguntas se acumulaban sin orden, sin respuesta. Pero si quería entender, si quería saber qué significaba todo eso, debía buscar. Y entonces lo recordó. Los libros. Los libros que su padre le había enviado. Los libros de su madre. Especialmente aquel titulado Crónicas de los Caídos. Porque si algo había quedado claro en su sueño, era que el hombre que lo había perseguido no era humano. No lo era en absoluto. Y si había una posibilidad de encontrar claridad, debía empezar por ahí. Con ese pensamiento, se puso de pie de manera temblorosa, sintiendo como sus piernas aún se resistían a moverse con normalidad. Caminó hacia la puerta de su habitación con pasos decididos, pero se detuvo en seco al pasar frente al espejo. Lo que vio lo obligó a retroceder medio paso. Sus ojos se abrieron con sorpresa, con incredulidad. Se miró a sí mismo, o a lo que parecía ser él. Había cambiado. Su cuerpo había cambiado. Había crecido unos centímetros más, su musculatura era más definida, más firme, como si hubiera entrenado durante semanas sin descanso. Su cabello, antes completamente rubio, ahora mostraba mechones de color azabache que contrastaban con el tono dorado habitual. Por varios momentos, se pasó las manos por los ojos, tratando de comprobar si seguía soñando. Incluso se pellizcó con fuerza en el antebrazo, soltando una mueca de dolor. No estaba soñando. Bueno, esto es raro, murmuró para sí mismo mientras tomaba un mechón de su cabello, observando la mezcla de colores. Pero no me quejo, la verdad, dijo con una sonrisa leve, flexionando los brazos y viendo cómo los músculos se contraían con naturalidad. Era extraño, sí, pero no desagradable. No dejó que la sorpresa lo distrajera demasiado. Volvió a caminar hacia la sala, donde las pilas de libros seguían sobre la mesa, tal y como las había dejado la noche anterior. El ambiente estaba en silencio, como si el mundo esperara que él diera el siguiente paso. Tomó el libro de Crónicas de los Caídos con ambas manos, sintiendo el peso del contenido que aún no conocía. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, y un solo pensamiento cruzó su mente mientras buscaba sus plumas y libretas para comenzar a tomar notas. Va a ser una semana interesante, pensó con una sonrisa en el rostro, mientras se sentaba frente a los libros y se preparaba para leer. No sabía qué encontraría. No sabía si las respuestas estarían allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba buscando algo que realmente importaba. Había muy pocas cosas que irritaran a Akeno de forma genuina. Los ángeles caídos eran una de ellas. No por lo que eran, sino por lo que representaban. Por lo que le habían quitado. Su relación con ellos estaba marcada por cicatrices que no se veían, pero que ardían cada vez que se mencionaban. Especialmente su padre. El responsable directo de la muerte de su madre. El hombre que había destruido lo único que ella había amado sin condiciones. Por eso, la presencia actual de ángeles caídos en la ciudad la tenía al borde. Koneko los había detectado hace días, y desde entonces, Akeno esperaba que Rías tomara una decisión. Pero no. Rías, como siempre, prefería esperar. Ver qué hacían. Ver si representaban una amenaza real. Como si el simple hecho de que existieran cerca no fuera suficiente. Akeno quería actuar. Quería eliminar la amenaza antes de que se convirtiera en problema. Pero Rías no lo permitía. Y eso la frustraba. Aunque, en realidad, esa frustración era solo una molestia secundaria comparada con lo que verdaderamente la tenía fuera de sí. Lo que realmente la tenía molesta, lo que la tenía irritable, impaciente, con los nervios a flor de piel, era la ausencia de su mascota favorita. 4 días. 4 malditos días desde la última vez que lo vio en clases. 4 días en los que había intentado contactarlo por celular sin recibir respuesta. 4 días en los que su ansiedad había crecido sin control. Naruto la estaba ignorando. A ella. A la única persona que se molestaba en tenerlo cerca. A la única que lo había marcado como suyo desde el primer día. Y como agradecimiento, el infeliz se atrevía a desaparecer. A evitarla. A fingir que no existía.
Era indignante. Era imperdonable. Akeno ya estaba planeando cómo iba a hacer que se arrepintiera. No sería una simple reprimenda. No. Iba a asegurarse de que Naruto sintiera cada segundo de dolor por haberle ignorado. Por haberse alejado. Por haberla desobedecido. Ella toleraba su ausencia durante las clases. Toleraba los días libres. Pero 4 días sin que su sirviente cumpliera sus caprichos, sin que la complaciera en sus deseos más profundos, era algo que no podía aceptar. Su orgullo no lo permitiría. Y por eso mismo, estaba decidida. La próxima vez que lo viera, iba a hacerlo sufrir. Iba a recordarle quién era ella. Su ama. Su dueña. Porque él era suyo. Y de nadie más. No podía permitir que su propiedad se alejara. No podía permitir que alguien más intentara tomarlo. Y ahí entraba Sona. Porque su irritación no era solo hacia Naruto. También era hacia la presidenta del consejo estudiantil. Rias le había mencionado que Sona planeaba invitarlo a formar parte de su nobleza. Y Rias, como siempre, lo había aceptado sin problemas. Había acordado no interferir. No poner sus manos sobre él. Porque no veía nada especial en Naruto. Porque no lo consideraba valioso. Pero Akeno sí. Akeno lo había marcado como suyo desde el primer momento. Desde la primera vez que lo vio. Y ahora, Sona quería tomarlo. Quería convertirlo en parte de su círculo. Y eso era algo que Akeno no iba a permitir. No sin luchar. No sin dejar claro que Naruto no estaba disponible. Que Naruto ya tenía dueña. Akeno caminaba por los pasillos exteriores de la academia con una calma que, a simple vista, parecía habitual. Pero bastaba con mirar con atención para notar que algo no estaba bien. Sus pasos eran firmes, demasiado medidos, y sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de los papeles que llevaba, como si se aferrara a ellos para no perder el control. No llevaba la sonrisa que solía adornar su rostro, esa expresión juguetona y coqueta que todos conocían. En su lugar, su rostro estaba serio, la mirada fija al frente, sin desviarse ni un centímetro. Los estudiantes que se cruzaban con ella se apartaban con rapidez, no por miedo, sino por precaución. Nadie quería ser el blanco de su mal humor. Todos sabían que cuando Akeno caminaba así, lo mejor era no cruzarse en su camino. Al llegar al edificio del club, empujó la puerta con más fuerza de la necesaria, haciendo que ésta golpeara contra la pared. No se detuvo. Atravesó los pasillos del club del ocultismo sin mirar a nadie, hasta llegar a la sala principal. Abrió la puerta sin tocarla, sin anunciarse. Rias estaba sentada en su escritorio, revisando documentos con la misma calma de siempre. Al levantar la vista, notó de inmediato el estado de ánimo de su reina. Lo había notado desde hacía días, pero había preferido no preguntar. Sabía que Akeno hablaría cuando estuviera lista. Así que simplemente esperó. ¿Sigues sin hacer nada? Soltó a Akeno sin rodeos, dejando los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Rias levantó una ceja, sin responder de inmediato. No era una pregunta. Era una acusación. Y la molestia en los ojos de Akeno era evidente. Rias la conocía desde que eran niñas, y sabía leer cada gesto, cada palabra no dicha de su amiga. Los caídos siguen moviéndose por la ciudad. Koneko los detectó hace días. Y tú sigues esperando a que no cruzó los brazos por debajo del pecho, sin apartar la mirada. Ria suspiró con calma, como si ya hubiera tenido esta conversación antes. No han hecho nada. No han atacado. No han interferido. No tengo motivos para actuar, dijo con tono neutral, sin levantar la voz. Akeno apretó los dientes. ¿Y qué vas a hacer cuando lo hagan? ¿Esperar a que maten a alguien? ¿Esperar a que sea tarde? Replicó con el ceño fruncido. Ria se levantó lentamente, caminó hacia ella y se detuvo a pocos pasos. No estamos solas en esto, Akeno. Hay reglas. Hay límites. Y tú lo sabes. Su tono era más firme, más serio. Ya no hablaba como su amiga, sino como su rey. Akeno no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que Rias no iba a cambiar de opinión. No por ahora. Bufó con molestia, alejándose unos pasos sin apartar la mirada.
Pero esa no era la única razón por la que había venido. Lo que realmente la tenía fuera de sí no era la pasividad de Rías. Era otra cosa. Algo más personal. Algo que no podía ignorar. Y sobre Naruto, dijo finalmente, con un tono más bajo, cargado de tensión. Rías la miró con calma. ¿Qué pasa con él?, preguntó con indiferencia, volviendo a sentarse en su escritorio y cruzando los brazos. Akeno apretó los labios. 4 días. 4 días sin aparecer. Sin responder. Sin dar señales. Y tú permites que Sona lo invite a su nobleza como si nada, gruñó entre dientes, esperando que Rías reaccionara. Pero la pelirroja solo levantó una ceja antes de tomar uno de los papeles que Akeno le había traído. Sona lo quiere para su nobleza. Dice que podría serle útil. Y yo, personalmente, no lo quiero ni lo necesito. No sé qué es lo que Sona ve en él, pero no me interesa. Sona puede hacer lo que quiera con él, en lo que a mí respecta, respondió mientras firmaba los documentos, sin mirar a Akeno. La indiferencia en su tono fue lo que más molestó a la morena. Frunció el ceño con fuerza, sintiendo como la rabia se acumulaba en su pecho. No solo por la ausencia de Naruto, sino por la forma en que todos parecían ignorar lo que él significaba para ella. Y eso, no lo iba a permitir. Akeno dio un paso al frente, sin apartar la mirada de Rías. Su voz salió baja, pero cargada de una intensidad que no necesitaba elevarse para ser clara. No puedes hacer eso, Rías. No puedes dejar que Sona vaya y lo tome como si nada. Él es mío. Lo ha sido desde que lo conocí, y no pienso dejar que lo arrebate, gruñó con los dientes apretados, como si cada palabra le costara contener algo más profundo. Rías la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. No puedes hablar así de él. No es tu propiedad, replicó con seriedad, sin levantar la voz, pero con el peso suficiente para marcar distancia. Akeno sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era tensa, casi rota. Una expresión que parecía más una grieta que una respuesta. ¿No lo es? Entonces explícame por qué nadie se atreve a acercarse a él. ¿Por qué todos lo evitan? Porque él solo me tiene a mí. Su tono no era desafiante. Era afirmativo. Como si estuviera enunciando una verdad que nadie más quería admitir. Rías no respondió de inmediato. No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que Akeno no estaba en condiciones de escucharlos. La obsesión que había desarrollado por Naruto no era nueva, pero con su ausencia, se había transformado en algo más denso. Más oscuro. Más peligroso. Nadie se acerca a él porque tú misma fuiste quien provocó que todos se alejaran. ¿O acaso no lo has visto?, preguntó con voz seria, sin buscar herir, pero sin suavizar la verdad. Akeno dejó caer la sonrisa, recuperando el ceño fruncido que había mantenido desde que entró. Todos se alejan de él porque tienen miedo de que tú les hagas algo. Tu actitud cuando alguien interrumpe tu tiempo de calidad con él es suficiente para que todos se aparten. Las palabras de Rías no eran acusaciones. Eran hechos. Y Akeno lo sabía. Por eso apretó los dientes con más fuerza, sintiendo como la rabia se acumulaba en su pecho. No por lo que Rías decía, sino por lo que implicaba. Que Naruto no estaba con ella por elección, sino por aislamiento. Lo que terminó por romper el silencio fue una frase que Rías dejó caer con firmeza. No puedes obligarlo a estar contigo. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una línea trazada con claridad. Akeno la miró con frialdad, sin pestañear. No necesito obligarlo. Solo necesito recordarle lo que pasa cuando me ignora, replicó con una calma que no tenía nada de tranquila. Era una calma construida sobre control, sobre posesión, sobre una idea que no estaba dispuesta a soltar. Rías frunció el ceño, sin ocultar su incomodidad. No lo toques, dijo con seriedad, sin dejar espacio para interpretaciones. Akeno no respondió. Se giró hacia la puerta con movimientos medidos, como si la conversación hubiera terminado para ella. Ya veremos, murmuró antes de salir del salón, dejando a Rías sola, con una sensación incómoda que se instaló en el pecho como una advertencia silenciosa. Sabía que algo estaba cambiando. Y no solo en Akeno.
Había una tensión que se estaba acumulando en el aire, una línea que estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. Rías dejó escapar un suspiro cansado mientras se pasaba una mano por el rostro, cubriéndose los ojos por unos segundos antes de recostarse por completo en su asiento. Su expresión era la de alguien que había estado conteniendo más de lo que quería admitir. No sabía con certeza qué estaba pasando por la mente de Akeno, y eso la inquietaba. Antes, cuando eran niñas, Akeno había sido fácil de leer. Era como un libro abierto, lleno de gestos claros, emociones transparentes y una lógica interna que Rías entendía sin esfuerzo. Pero desde que habían llegado al mundo humano para estudiar, algo había cambiado. Su reina se había vuelto más difícil de descifrar, más volátil, más cerrada. Y todo eso tenía una sola causa. Una que Rías no podía ignorar, aunque quisiera. Naruto. Un chico huérfano, sin familia, sin conexiones, sin nada que lo hiciera destacar entre los demás. Y sin embargo, había capturado la atención de Akeno de una forma que nadie más había logrado. Para su mala fortuna, esa atención se había transformado en algo más profundo. Más obsesivo. Akeno hablaba de él con una dulzura que rozaba lo maternal, lo posesivo, lo íntimo. En algunos momentos, era la persona más cariñosa y risueña del mundo cuando lo mencionaba, como si Naruto fuera su tesoro personal. Pero en otros, lo describía con desdén, con desprecio, como si fuera un don nadie que debía agradecer cada segundo que ella le dedicaba. Esa dualidad era desconcertante. Akeno podía pasar de la ternura a la crueldad en cuestión de segundos, y Rías no sabía cómo manejarlo. Akeno era extraña. Siempre lo había sido. Pero seguía siendo su amiga. Y por eso se preocupaba. No quería que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Especialmente si ese algo involucraba a Sona. Porque si Akeno llegaba a hacerle daño a Naruto, y eso provocaba una reacción en Sona, las consecuencias serían difíciles de manejar. Sona no era alguien que buscara conflictos. Prefería mantenerse al margen, observar, calcular. Pero si alguien tocaba lo que ella consideraba suyo, no se quedaba de brazos cruzados. Y Rías lo sabía. Puede que Sona y su nobleza fueran tranquilos, discretos, incluso diplomáticos. Pero si llegaba a darse un enfrentamiento entre ambas casas, Rías no sabía cómo terminaría. Sona tenía superioridad numérica. Su grupo era más disciplinado, más versátil. Dominaban hechizos de largo alcance, combate cercano, y sobre todo, tenían a Sona. Su mente era su arma más peligrosa. Fría, precisa, implacable. Si Akeno provocaba algo, no habría espacio para errores. Y Rías no estaba segura de poder protegerla si eso ocurría. No porque no quisiera, sino porque no sabía si Akeno entendería el alcance de sus actos hasta que fuera demasiado tarde. Al final, Rías solo pudo suspirar otra vez, más largo, más pesado. Se quedó mirando el techo por unos segundos, como si esperara que alguna respuesta cayera desde allí. Por Satán, que no haga nada estúpido, murmuró para sí misma, con una mezcla de cansancio y resignación. Y si lo hacía, esperaba que fuera algo con lo que pudieran trabajar. Algo que no los llevara directo al conflicto. Algo que no los obligara a elegir entre lealtad y estrategia. Porque si Akeno cruzaba la línea, Rías sabía que no habría vuelta atrás. Y eso era lo que más temía. A unos edificios de distancia, en el ala administrativa de la academia, Sona se encontraba en su oficina, rodeada por el orden meticuloso que la caracterizaba. Los informes del consejo estudiantil estaban dispuestos en una fila perfecta sobre su escritorio, cada uno marcado, anotado y corregido con precisión quirúrgica. Nada escapaba a su atención. Frente a ella, Tsubaki permanecía en silencio, como era costumbre, esperando instrucciones sin interrumpir el ritmo de trabajo de su presidenta. El ambiente era tranquilo, pero no ausente de tensión. Sona no hablaba mucho cuando trabajaba, pero su presencia se sentía con claridad. Firme, constante, como una línea trazada con exactitud. Al terminar de revisar el último documento, lo dejó sobre la mesa con cuidado y se acomodó las gafas con un gesto medido, sin levantar la vista. ¿Ha vuelto a clases?
Preguntó con voz neutra, sin necesidad de especificar a quién se refería. Tsubaki entendió de inmediato. Los últimos días habían sido más agitados de lo habitual para el consejo estudiantil. La mayoría de sus miembros estaban ocupados con contratos y tareas externas, mientras Sona, con la ayuda de Tsubaki, intentaba averiguar el paradero de Naruto. Su ausencia prolongada no era algo que pudiera ignorarse. Al principio, Sona había considerado que Akeno podría estar involucrada, pero tras recibir el informe de Tsubaki sobre cómo la propia Akeno parecía no saber nada del paradero del rubio, la situación se volvió más preocupante. No, presidenta. Ya son 4 días desde la última vez que vino a la academia, informó Tsubaki con voz tranquila. Sona sintió lentamente, como si ya lo esperara, pero no por ello dejaba de analizar cada posibilidad. ¿Akeno ha intentado contactarlo? Preguntó de nuevo, esta vez con un matiz más reflexivo. Tsubaki dudó un momento antes de responder. No lo sé con certeza, presidenta. Pero según lo que mi familiar pudo averiguar, parece que ha intentado localizarlo sin éxito. Sona se quedó en silencio, procesando la información. Su parte lógica le decía que Naruto probablemente estaba evitando a Akeno por algún motivo personal, o que simplemente estaba ocupado con algo que le impedía asistir a clases. Pero otra parte, más silenciosa y preocupada, le susurraba que tal vez algo le había pasado. Hace poco, varios familiares de los miembros de su nobleza le habían informado sobre la presencia de ángeles caídos en la ciudad. Y lo más molesto de todo era que Rias ya estaba al tanto de ello. Sona no lo había sabido por ella, sino por terceros. Como segunda encargada de supervisar el territorio de Koe, era su derecho estar informada de cualquier movimiento de otras razas. El hecho de que Rias no le dijera nada la hizo pensar que su amiga estaba ocultando algo. Tal vez planeando una acción que involucraba a los caídos. Pero eso, en el fondo, le era irrelevante. Si Rias quería manejarlo sola, que lo hiciera. Si le explotaba en la cara, sería su problema. Sona tenía otras prioridades. Con una mirada seria, se volvió hacia Tsubaki, quien seguía esperando en silencio. Tsubaki, quiero que vayas al departamento de Naruto y verifiques si está allí y si se encuentra bien. Si pregunta, dile que fuiste a entregarle este material de las clases, explicó mientras le entregaba varias carpetas. Al abrirlas, Tsubaki pudo ver los trabajos que Naruto había perdido durante su ausencia. Entiendo. Pero si yo voy a ver a Naruto-san, ¿quién va a vigilar a Akeno? Preguntó con una ceja levantada, sabiendo que dejar a Akeno sin supervisión no era una opción. Sona chasqueó los dedos con naturalidad, y un círculo mágico se formó sobre el escritorio. De él emergió una criatura pequeña, de cuerpo esbelto y brillante, parecida a un unicornio. Un Kirin. Emitió un zumbido alegre al ver a Sona, acercándose con familiaridad. Ryūtei Maru puede encargarse de vigilar a Akeno mientras tú cumples con tu tarea, dijo con una pequeña sonrisa, acariciando la cabeza de su familiar, que respondió con un sonido contento. Tsubaki asintió sin más palabras, tomó las carpetas y se dirigió a la salida de la sala del consejo estudiantil. Sona la observó marcharse, sin añadir nada. Ryūtei Maru, por su parte, salió por la ventana con discreción, su cuerpo brillante deslizándose entre los rayos del sol que comenzaban a iluminar el campus. Sona se quedó sola, con la sala en silencio, y con la sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. No sabía qué encontraría Tsubaki al llegar al departamento de Naruto, pero lo que sí sabía era que no podía seguir esperando. Si algo estaba ocurriendo, necesitaba saberlo. Y lo sabría pronto. Los ángeles, seres de luz y voluntad divina, fueron creados por el dios bíblico como emisarios de su palabra entre los mortales. Su propósito no era solo transmitir mensajes, sino también proteger, guiar y, cuando fuera necesario, luchar en nombre de su creador. De allí nacieron las legiones celestiales, organizadas bajo la autoridad de los serafines y arcángeles, quienes comandaban las filas del cielo con disciplina y fervor. A primera vista, los ángeles encarnaban la pureza que Dios deseaba para todos sus hijos: obediencia, compasión, rectitud.
Sin embargo, esa imagen de perfección comenzó a fracturarse cuando algunos de ellos, al observar el trato preferencial que Dios ofrecía a los humanos, comenzaron a cuestionar su lugar en la creación. La semilla de la envidia germinó en el corazón de uno de los arcángeles más poderosos, Lucifer. Lucifer, brillante entre los brillantes, se alzó en rebelión junto a varios de sus hermanos, convencido de que los humanos no merecían el amor que Dios les otorgaba. Para él, los ángeles eran superiores en forma, poder y propósito, y no debían ser relegados por criaturas imperfectas. Su rebelión no fue menor. Gran parte de las legiones celestiales se unieron a su causa, creyendo que era justo reclamar el lugar que les correspondía. Pero no todos compartieron esa visión. Otra parte de los ángeles, leales a su creador, se alzó en defensa del cielo y de los humanos, decididos a detener a los traidores antes de que pudieran someter o destruir lo que Dios había protegido. La guerra que siguió fue devastadora, un conflicto que dividió el cielo y marcó el destino de todos los involucrados. Al final, Lucifer y sus fuerzas fueron derrotados. La victoria de los leales no fue celebrada con júbilo, sino con pesar. Dios, en su juicio, no destruyó a los rebeldes, pero tampoco les ofreció redención. Como castigo, los exilió a las profundidades del infierno, negándoles el derecho de habitar los cielos y expulsándolos del mundo terrenal. Así nacieron los ángeles caídos. Seres que alguna vez brillaron con luz divina, pero que ahora vivían en la oscuridad, condenados por su traición. Sin embargo, no todos cayeron por rebelión. Algunos lo hicieron por debilidad, por dejarse seducir por las tentaciones del mundo. La lujuria, la ira, la pereza, la soberbia. Pecados que, a los ojos de Dios, eran incompatibles con la pureza celestial. Algunos de estos caídos lamentaron su caída, arrepentidos por haber decepcionado a su padre. Otros, como Lucifer, lo odiaron por haberlos condenado. A pesar de su caída, los ángeles caídos conservaban vestigios de su antigua magia de luz, aunque corrompida por su nueva naturaleza. Era un vínculo que los conectaba aún con el cielo, una marca que no podían borrar. Pero Lucifer y sus seguidores no querían ese vínculo. Lo repudiaban. Lo consideraban una cadena que los ataba a un padre que los había traicionado. Por eso, renunciaron a todo lo que los unía al cielo. Abandonaron su magia, su nombre, su propósito. Y así, se transformaron en algo nuevo: demonios. No simples caídos, sino entidades que habían elegido el camino opuesto al que Dios les había trazado. Demonios que solo respondían a Lucifer, y que veían en él al verdadero líder de la creación. De esta ruptura nacieron las tres grandes facciones del panteón bíblico. Por un lado, los ángeles, aún al servicio de Dios y del cielo, guardianes de la luz y del orden divino. Por otro, los ángeles caídos, divididos entre el arrepentimiento y la ambición, liderados por los padres, los más poderosos entre sus filas. Y finalmente, los demonios, antiguos ángeles que habían abrazado el egoísmo, la tentación y la oscuridad, y que ahora servían únicamente a Lucifer y a sus altos generales. Cada facción contaba con ejércitos vastos, estructuras definidas y poder suficiente para enfrentarse entre sí en igualdad de condiciones. Y aunque el equilibrio se mantenía por conveniencia, todos sabían que bastaba una chispa para que la guerra comenzara de nuevo. Y al final, así había sido. La guerra entre las tres grandes facciones estalló con una violencia que superó toda profecía. Los ejércitos demoníacos de Lucifer emergieron del infierno como una marea de oscuridad, arrasando el mundo terrenal con una crueldad metódica. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas, templos profanados, y los humanos que tuvieron la desgracia de caer en sus manos fueron esclavizados, convertidos en instrumentos o sacrificios. Ante semejante amenaza, Dios movilizó a sus legiones celestiales. Los ángeles descendieron con sus espadas de luz, enfrentando a los que alguna vez fueron sus hijos en una guerra que no solo era física, sino espiritual. El enfrentamiento entre ángeles y demonios se convirtió en una danza sangrienta que dejó tras de sí un mar de cadáveres, ruinas y memorias rotas. Sin embargo, durante los primeros ciclos del conflicto, la facción de los ángeles caídos permaneció en silencio. Indiferentes. Observando desde las sombras del infierno, sin intervenir.
Pero esa neutralidad no duró. Cuando los demonios comenzaron a avanzar sobre los territorios que los caídos consideraban suyos, y cuando los ángeles iniciaron una purga para erradicar cualquier vestigio de corrupción, los caídos se vieron obligados a alzar sus armas. Lo que había sido una guerra entre dos, se convirtió en una guerra entre tres. Las batallas se libraron en las puertas del cielo, en las tierras de los hombres y en las arenas ardientes del infierno. Cada facción defendía su visión del mundo, su derecho a existir, su legado. Pero quienes sufrieron más no fueron los combatientes celestiales. Fueron los humanos. Seres sin dones divinos, sin magia, sin fuerza suficiente para resistir. La protección angelical era limitada, y los demonios no mostraban piedad. Fue entonces cuando Dios, en un acto de desesperación y esperanza, creó los Sacred Gears. Artefactos únicos, entregados solo a humanos, capaces de canalizar poder divino y permitirles defenderse. Herramientas que podían cambiar el curso de una batalla, si el portador era digno. En medio de ese caos, surgieron figuras que marcaron la historia. En las filas celestiales, el propio Dios encabezaba las ofensivas, seguido por Miguel y Metatrón, arcángeles cuya luz podía incinerar legiones enteras. En el bando de los caídos, los Cadres se alzaban como comandantes temibles, pero ninguno tan influyente como Azazel, líder de los ángeles caídos, capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones contra los más altos arcángeles. Y en el corazón del infierno, Lucifer reinaba como el único demonio capaz de desafiar directamente al Dios bíblico. El conflicto alcanzó su punto más alto cuando las pérdidas se volvieron insostenibles. Las tres facciones, agotadas, se vieron obligadas a detenerse. La guerra terminó con la muerte de Lucifer, y con los demonios y caídos retirándose al infierno. Los ángeles, aunque victoriosos, no celebraron. El alto al fuego fue pactado no por paz, sino por necesidad. Y aunque el conflicto había cesado, nadie lo consideraba cerrado. Solo dormido. Toda esa historia, reconstruida con paciencia y precisión, era el fruto de días de lectura y análisis por parte de Naruto. Frente a él, una pequeña pizarra estaba cubierta de anotaciones, líneas conectadas entre sí, nombres subrayados, fechas aproximadas. Había dibujos también, hechos a mano, basados en las descripciones de los 3 libros que había heredado de su madre. Crónicas de los caídos, crónicas de los corruptos y crónicas de los puros. En ellos, los ángeles caídos aparecían como figuras de armaduras negras, con alas del mismo tono que se alzaban como cuchillas. Los ángeles, en cambio, estaban representados con armaduras blancas y alas doradas, irradiando una luz serena. Los demonios, por su parte, eran retratados con armaduras rojizas, de formas irregulares, y alas de murciélago que parecían envolverlos como sombras vivas. Cada trazo era una interpretación, una forma de entender lo que había leído. No solo como historia, sino como algo que podía tener implicaciones reales. Con un suspiro satisfecho, Naruto se dejó caer sobre una silla cercana. Jugaba con su pluma entre los dedos, mientras sus ojos recorrían la sala. Libros abiertos, hojas sueltas, anotaciones propias mezcladas con las que su madre había dejado en los márgenes. Era un caos ordenado. Un espacio de estudio, pero también de descubrimiento. Sentía que estaba reconstruyendo algo más que una historia. Estaba armando un mapa. Un rompecabezas que, por alguna razón, parecía tenerlo a él como pieza central. No sabía por qué. No sabía cómo. Pero lo intuía. Y esa intuición, por primera vez, no le parecía absurda. Le parecía inevitablemente atrayente. Naruto tarareaba con suavidad, una melodía sin forma que apenas se sostenía en el aire, mientras se apartaba un mechón rebelde de cabello que le caía sobre la frente. Debería cortarme el cabello, pensó con desinterés, más como una nota mental que como una decisión real. Dejó la pluma sobre la mesita cercana, girándola entre los dedos antes de soltarla, y volvió a tomar el libro de crónicas de los caídos. El papel ya estaba ligeramente desgastado por el uso, pero aún conservaba el aroma tenue de tinta antigua. Mientras hojeaba las páginas, una anotación escrita por su madre llamó su atención. La letra era firme, clara, con trazos que denotaban reflexión.
Los caídos parecen tener un origen trágico una vez se deja de lado a los que traicionaron a Dios. Los demás simplemente siguieron sus instintos más banales. Pero, viéndolo objetivamente, los humanos no somos diferentes. También nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Entonces, ¿por qué Dios los condenó por eso, mientras a nosotros nos permite vivir con esas tentaciones cada día? Naruto parpadeó, sorprendido por la profundidad de la reflexión. No era una simple nota. Era una pregunta que desafiaba la lógica divina. Se quedó en silencio, procesando lo que implicaba. Después de unos momentos, asintió lentamente. Su madre tenía razón. Los humanos, por naturaleza, eran impulsivos, egoístas, frágiles ante sus deseos. Y sin embargo, el Dios bíblico parecía dispuesto a perdonarlos, siempre y cuando mostraran arrepentimiento. Pero no ofrecía esa misma misericordia a sus propios hijos. A los ángeles que habían caído, algunos por debilidad, otros por dolor. Era una contradicción que no podía ignorar. Y por primera vez, Naruto creyó entender el resentimiento que los ángeles caídos debieron haber sentido. No era solo una rebelión. Era una respuesta al abandono, al favoritismo, a una herida que nunca fue reconocida. Dejó el cuaderno a un lado y alzó la vista hacia la pizarra. Allí, entre anotaciones y líneas conectadas, estaba la ilustración del hombre que lo había perseguido en su sueño. La figura era oscura, imponente, con alas negras que se alzaban como cuchillas. Las preguntas que lo habían atormentado desde aquella noche comenzaban a encontrar ecos en los libros de su madre. Pero aún no tenía respuestas claras. Solo fragmentos. Y entonces se preguntó, ¿por qué estaba soñando con él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué su madre tenía estos libros, y por qué su padre había reaparecido solo para entregárselos? Nada encajaba del todo. Se miró la palma de la mano, buscando algo. Una marca. Una señal. Algo que le dijera qué era lo que aún no podía ver. Pero no había nada. Cerró el puño, lo abrió, lo volvió a cerrar. Nada cambió. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre la ciudad. La luz se filtraba por las ventanas con un tono dorado, cálido, que contrastaba con la inquietud que se asentaba en su pecho. Pasaron varios minutos en los que Naruto se dedicó a ordenar su sala de estar. Guardó los libros en las estanterías, alineándolos con cuidado. Los pergaminos fueron colocados en una de las gavetas, enrollados con precisión. La pluma negra quedó junto al libro de los caídos, como si esperara ser usada de nuevo. Cuando creyó que todo estaba en su lugar, tomó la caja en la que su padre le había enviado los libros. Era pesada, de madera oscura, con marcas que no había notado antes. Al mover algunos papeles, encontró una libreta que no había visto. La tomó entre las manos, y al abrirla, descubrió que era un diario. El diario de su madre. Las primeras páginas hablaban de cosas simples. Días tranquilos, pensamientos dispersos, recuerdos personales. Naruto se quedó quieto, leyendo por encima, sintiendo como algo se movía dentro de él. Era como si estuviera escuchando su voz por primera vez. Pero antes de que pudiera sumergirse en esas palabras, un golpe seco en la puerta lo sacó de su concentración. Levantó la mirada, frunciendo el ceño. Algo dentro de él sumó, como una vibración sutil que se extendía por su pecho. Una presencia oscura se encontraba al otro lado. No era agresiva. No era familiar. Pero estaba allí. Naruto se acercó a la puerta con pasos medidos, sin perder de vista la sensación que lo envolvía. Su mirada se entrecerró, alerta. Y entonces, sin decir palabra, extendió la mano hacia el picaporte. Tsubaki esperó pacientemente frente a la puerta del departamento, con la carpeta de documentos bien sujeta entre sus brazos. Había caminado durante un buen rato desde la academia, siguiendo las indicaciones que Sona le había dado, con la esperanza de encontrar al chico que había captado tanto la atención de su presidenta. El edificio era discreto, silencioso, pero había algo en el ambiente que le incomodaba. Una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado con una energía que no terminaba de identificar. No era hostil, pero tampoco era normal.
La incomodidad se instaló en su pecho, haciéndola tensar los hombros mientras esperaba. Cuando pasaron varios minutos sin respuesta, pensó que quizás Naruto no estaba en casa. Ya se preparaba para regresar al consejo estudiantil y reportar la situación, cuando finalmente la puerta se abrió. Tsubaki soltó un suspiro de alivio, aliviada de no tener que volver con las manos vacías. Levantó la mirada, esperando encontrarse con la expresión tranquila y algo distraída de Naruto. Pero lo que vio la dejó completamente fuera de combate. Frente a ella, enmarcado por el umbral de la puerta, estaba Naruto, sin camisa. Su torso desnudo era una visión que no había anticipado, y mucho menos estaba preparada para enfrentar. Músculos definidos, abdomen firme, piel ligeramente húmeda por el calor del interior. Por Satán, pensó, eso no era un cuerpo normal. Era como si alguien lo hubiera tallado con dedicación divina. Sus pensamientos se desordenaron, y el sonrojo que subió por sus mejillas fue inmediato, intenso, imposible de disimular. Las gafas se deslizaron ligeramente por el puente de su nariz, y por un momento, Tsubaki se quedó completamente en blanco. La voz de Naruto la sacó brevemente de su trance. «¿Tsubaki?», preguntó con confusión, sin haber esperado verla allí, y más aún desconcertado por la sensación oscura que parecía emanar de ella. No era maliciosa, pero era intensa. Tsubaki, aún atónita, alzó la mirada un poco más y se encontró con algo que nunca había visto: el rostro descubierto de Naruto. Desde que lo conocía, siempre lo había visto con lentes y mascarilla, como si se escondiera del mundo. Había supuesto que lo hacía por inseguridad, por alguna marca o rasgo que prefería ocultar. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Un rostro atractivo, con una estructura definida y unas marcas en las mejillas que, lejos de restarle encanto, le daban un aire único. Por unos segundos, solo pudo quedarse boquiabierta, con el sonrojo aún encendido en su rostro, mientras Naruto la miraba con creciente incomodidad. «Oye, Tsubaki-san, ¿estás bien?», preguntó con duda, rascándose la nuca mientras notaba la intensidad con la que ella lo observaba. Por un momento, se preguntó si había algo extraño en su rostro, hasta que bajó la mirada y entendió. Maldijo en voz baja, cerró la puerta con rapidez y corrió a su habitación. En cuestión de segundos, se puso una chaqueta sencilla, se colocó los lentes y la mascarilla médica, y volvió a la puerta. Al abrirla, se encontró con Tsubaki aún congelada, con la mirada perdida en algún punto del pasillo. Naruto pasó una mano frente a sus ojos, y finalmente ella parpadeó varias veces, saliendo de su estado de shock. Al verlo nuevamente con su atuendo habitual, la expresión de Tsubaki cambió. Internamente, se sintió decepcionada. La gloriosa vista había desaparecido, oculta tras tela y filtros. Pero se recompuso con rapidez, tosiendo en su puño para recuperar la compostura. «¿En qué puedo ayudarte, Tsubaki-san?», preguntó Naruto, con un leve sonrojo en el rostro, aún avergonzado por el encuentro inesperado. Se rascó la nuca con torpeza, evitando mirarla directamente. Dentro de su mente, su escuadrón de Narutos chivis permanecía en silencio, repitiendo la escena una y otra vez. Uno de ellos dio un paso al frente, levantó el puño con solemnidad y gritó: «Somos atractivos». Los demás se unieron al vítores, celebrando el impacto que habían causado en una de las reinas de Kuo. Fuera de su mente, Tsubaki se reacomodó las gafas con discreción, aún con las mejillas encendidas, tratando de fingir que nada había pasado. Pero ambos sabían que ese momento no se olvidaría tan fácilmente. Tsubaki se aclaró la garganta con discreción, aún con las mejillas encendidas mientras intentaba recomponer su expresión. El silencio entre ambos se había prolongado unos segundos más de lo necesario, y aunque Naruto no lo mencionó, podía sentir como la tensión flotaba entre ellos como una brisa tibia que no terminaba de disiparse. Ella bajó ligeramente la mirada, fingiendo revisar la carpeta que llevaba consigo, aunque sabía perfectamente lo que contenía. «Vine a entregarte el material de las clases que te perdiste», dijo finalmente, con un tono más formal del que pretendía. Extendió la carpeta con ambas manos, evitando el contacto visual como si temiera que una sola mirada pudiera reactivar el recuerdo del torso desnudo que había visto minutos antes.
Naruto la tomó con cuidado, agradeciendo en voz baja mientras la sostenía contra el pecho, aún un poco avergonzado por el incidente. Gracias, no pensé que alguien vendría a traerlo personalmente, comentó con sinceridad, sin sarcasmo ni incomodidad. Tsubaki asintió, aún sin levantar la mirada. La presidenta quería asegurarse de que estuvieras bien. Ha estado pendiente, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Naruto frunció ligeramente el ceño, no por molestia, sino por sorpresa. No esperaba que Sona estuviera tan atenta a su ausencia. Estoy bien. Solo necesitaba tiempo para ordenar algunas cosas, respondió, sin entrar en detalles. Tsubaki asintió otra vez, esta vez con más lentitud, como si entendiera que no debía presionar. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era reflexivo. Naruto se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, mirando hacia el pasillo como si buscara algo que decir. Tsubaki, por su parte, se fijó en su cabello. Había algo distinto. Algunos mechones oscuros se mezclaban con el rubio habitual, y no pudo evitar preguntar. ¿Te teñiste el pelo?, dijo en voz baja, con una pizca de curiosidad que escapó a su control. Naruto parpadeó, sorprendido por la pregunta, y tardó unos segundos en recordar el cambio. Bueno, siempre ha sido así. Solo que lo tiñó de rubio para que no se vean los mechones negros, mintió con naturalidad, sin saber qué otra cosa decir. Luego, con un gesto lento, dio un paso al lado. ¿Quieres pasar?, preguntó con ligera duda, tratando de ser cortés. Al menos podía ofrecerle una taza de té como agradecimiento. Ella dudó por un momento, pero luego asintió con suavidad. Solo un momento, respondió, entrando con pasos medidos. El interior del departamento estaba ordenado, aunque con rastros evidentes de actividad reciente. Libros abiertos sobre la mesa, anotaciones en la pizarra, dibujos hechos a mano en hojas sueltas. Tsubaki se detuvo frente a la pizarra, observando los trazos con atención. ¿Estás estudiando teología?, preguntó con curiosidad, recorriendo con la mirada las líneas escritas y los símbolos que no reconocía del todo. Naruto se acercó a la cocina, comenzando a calentar agua mientras sacaba 2 tazas. No, en realidad. Solo estaba leyendo algunos libros que me dejó mi madre, respondió con tono neutro, sin mirar hacia ella. Tsubaki asintió, acercándose a uno de los dibujos. Lo tomó entre sus manos con cuidado. A diferencia de los demás, este no mostraba armaduras ni alas. Era una figura vestida con ropa actual, casi mundana. Tomó nota mental de informar a Sona sobre ese detalle. Volvió a mirar a Naruto, observando la naturalidad con la que se movía por su espacio. Había algo íntimo en su forma de preparar el té, como si ese gesto cotidiano fuera una forma de recuperar el control. Al mirar a su alrededor, notó una fotografía enmarcada sobre una repisa. Naruto, más joven, frente a un edificio que parecía un orfanato, acompañado por una mujer mayor vestida de monja. Junto a la imagen, colgaba un crucifijo. Tsubaki frunció ligeramente el ceño. No había imaginado que Naruto tuviera vínculos religiosos, mucho menos mientras observaba los dibujos de demonios y ángeles caídos que había hecho con tanto detalle. Era una contradicción que no sabía cómo interpretar. Finalmente, Naruto se acercó con una taza en la mano, ofreciéndole que tomara asiento en el sofá. Él se sentó frente a ella, en el sillón opuesto, y le entregó la taza con cuidado. Pero no tomó la suya. Se limitó a observarla, como si esperara algo más que una conversación casual. Entonces, Sona te envió, comentó Naruto con voz tranquila, observando cómo Tsubaki dejaba su taza de té sobre la mesa tras darle un sorbo lento. La chica parecía genuinamente sorprendida por el sabor, como si no hubiera esperado que él supiera preparar algo tan delicado. Sus ojos se desviaron hacia Naruto, notando que él no había tocado su propia taza. La mascarilla seguía cubriéndole el rostro, como si el gesto de retirarla antes hubiese sido una excepción que no pensaba repetir. Tsubaki se preguntó por qué, si ya había visto su rostro, volvía a ocultarlo. Pero descartó la duda por el momento, prefiriendo responder a su comentario. Sí.
La presidenta estaba realmente curiosa por saber el motivo de tus ausencias, dijo con tono neutro, aunque su mirada se desvió hacia la pizarra con intención. Y veo que has estado bastante ocupado estos 4 días, ¿puedo preguntar para qué es? Añadió tras una breve pausa, fijándose especialmente en los retratos de los demonios que Naruto había dibujado con sorprendente precisión. Las anotaciones que acompañaban los dibujos eran detalladas, casi académicas. Tsubaki no pudo evitar preguntarse cómo era posible que alguien ajeno al mundo sobrenatural tuviera tanta información. Las descripciones eran demasiado cercanas a la realidad como para ser simples especulaciones. Naruto se encogió de hombros, rascándose la cabeza con gesto distraído. Al mirarlo a los ojos, Tsubaki notó que se debatía entre responder o no. Finalmente, el chico suspiró y levantó la mirada para encontrarse con la suya. Por nada en especial. Parece que a mi madre le gustaban este tipo de cosas. Creo que solo quería saber cómo se sentía tener algo en común con ella. Nunca la conocí, así que, puedes imaginar a qué me refiero, explicó con voz lenta, sin dramatismo, pero con una sinceridad que no intentaba ocultar. Esperaba una reacción burlona, una frase desdeñosa, pero Tsubaki simplemente asintió con suavidad. Ya veo. Supongo que es algo entendible, Naruto-san respondió, y por un momento, el silencio entre ambos se volvió más cálido. Tsubaki se permitió una pregunta que había rondado su mente desde que lo conoció. Naruto-san, si puedo preguntar, ¿por qué ocultas tu rostro? Dijo con curiosidad, dándole otro sorbo a su té. Ahora que había visto su rostro, y comprobado que era más atractivo de lo que había imaginado, no entendía la razón detrás de su constante ocultamiento. Naruto bajó la mirada, y su expresión se volvió ligeramente conflictiva. Acarició la tela de la mascarilla con los dedos, como si el simple contacto le ayudara a ordenar sus pensamientos. No me gusta que lo vean. Las marcas no son comunes, respondió finalmente, con un suspiro que parecía llevar años guardado. Apartó la mano de la mascarilla, pero no la retiró. Levantó la mirada cuando Tsubaki habló. Bueno, personalmente creo que no es algo de lo que deberías avergonzarte. De hecho, creo que se te quedan bien, dijo en voz baja, ocultando su pequeño sonrojo tras la taza mientras bebía en silencio. Naruto abrió los ojos con sorpresa, sin saber cómo tomarse sus palabras. El sonrojo que subió a sus mejillas fue involuntario, pero no lo ocultó. Pasaron unos segundos en los que pareció debatirse internamente, hasta que tomó una decisión. Con movimientos lentos, se quitó la mascarilla y la dejó sobre la mesa, dejando su rostro al descubierto una vez más. Tsubaki sonrió internamente, satisfecha por el gesto, y decidió aprovechar el momento. Entonces, ¿cómo conseguiste esas marcas? ¿Son de nacimiento? Preguntó con tono suave, sin presión. Naruto tomó su taza y le dio un trago en silencio, como si necesitara el calor del té para responder. Bueno, por lo que sé, siempre han estado allí. Pero, comenzó a decir, pero se detuvo de golpe. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, y Tsubaki lo notó de inmediato. Levantó una mano para acariciarse la mejilla, recordando el ardor que la espada de luz del hombre en su sueño había dejado en su piel. Creo que tal vez no son una marca de nacimiento, terminó con voz más baja, mientras una sombra cruzaba sus ojos por unos segundos. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió a mirar a Tsubaki con tranquilidad. La facilidad con la que cambiaba de expresión la desconcertó. Era como si supiera cómo ocultar cada emoción, cada duda, cada dolor. Pero creo que no importa demasiado, si crees que me hacen ver bien, añadió con una sonrisa burlona, inesperada, que la tomó por sorpresa. El sonrojo volvió a sus mejillas, más intenso esta vez, y Tsubaki se encontró sin palabras por unos segundos. Naruto, por su parte, parecía disfrutar el momento, aunque sin malicia. Solo con una ligereza que no había mostrado antes. Naruto se recostó ligeramente en el respaldo del sillón, con la taza de té entre las manos, aún tibia. El ambiente en el departamento se había vuelto más tranquilo, más íntimo, como si el peso de las preguntas anteriores se hubiera disipado poco a poco.
Observó a Tsubaki mientras ella volvía a mirar los dibujos sobre la mesa, y por un momento pensó que sería mejor dejar de hablar de marcas, sueños y libros antiguos. No porque no fueran importantes, sino porque sentía que ella merecía algo más que una conversación cargada de misterio. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día en la academia?, preguntó con tono casual, casi como si se tratara de una charla entre compañeros de clase. Tsubaki levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero agradecida por el cambio de tema. Agitado, como siempre. El consejo estudiantil ha estado más activo de lo normal. Muchos contratos, muchos informes. Sona ha estado más exigente últimamente, respondió con una sonrisa leve, dejando la taza sobre la mesa. Naruto asintió, comprendiendo que el ritmo de trabajo en el consejo debía ser constante. Debe ser agotador tener que estar pendiente de todo. Aunque tú lo haces ver fácil, comentó con sinceridad, sin intención de halagar, pero con una naturalidad que hizo que Tsubaki se quedara en silencio por un segundo. El comentario la tomó por sorpresa. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin adornos, sin exageraciones. Solo una observación directa. Bueno, trato de mantener el orden. Es parte de mi responsabilidad, respondió, aunque el sonrojo que subió a sus mejillas fue inevitable. Naruto lo notó, pero no dijo nada. Solo sonrió con discreción, disfrutando el momento sin presionar. Tsubaki se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia, y volvió a mirar los libros apilados cerca de la estantería. Aunque debo admitir que no esperaba encontrarme con esto, dijo, señalando los textos y las ilustraciones. Tu departamento parece más una sala de investigación que una vivienda. Naruto soltó una pequeña risa, bajando la mirada hacia su taza. Supongo que me dejé llevar. Cuando empecé a leer los libros, no podía parar. Era como si cada página me empujara a buscar más, explicó, con una mezcla de entusiasmo y resignación. Tsubaki lo observó con atención. Había algo en su forma de hablar que la intrigaba. No era solo curiosidad. Era necesidad. Como si estuviera buscando algo que no sabía cómo nombrar. ¿Y has encontrado algo que te haya servido?, preguntó con suavidad. Naruto se quedó en silencio por unos segundos, luego asintió. Sí. Aunque no sé si lo entiendo del todo. Pero al menos siento que estoy más cerca, respondió, y luego la miró con una expresión más relajada. Y tú pareces tenerlo todo bajo control. Siempre tan serena, tan precisa. Es como si nada te afectara, comentó, sin pensar demasiado en el impacto de sus palabras. Tsubaki se quedó quieta, con los ojos fijos en él. El comentario la había tocado más de lo que esperaba. No porque fuera exagerado, sino porque era cierto que pocas personas la veían más allá de su rol. Más allá de la eficiencia. No siempre es así, murmuró, bajando la mirada por un instante. Pero gracias, añadió, con una sonrisa que no era profesional, ni medida. Era genuina. Naruto la observó en silencio, y por un momento, pensó que esa versión de Tsubaki era mucho más interesante que la que mostraba en los pasillos de la academia. Deberías sonreír más seguido, dijo, sin intención de provocar, pero con una honestidad que la hizo sonrojar de nuevo. Tsubaki se llevó la mano a la boca, fingiendo una tos para disimular. Naruto-san, murmuró, y luego se quedó pensativa por unos segundos. ¿Alguna vez has considerado unirte al consejo estudiantil?, preguntó finalmente, con tono neutro, pero con una mirada que denotaba interés real. Naruto parpadeó, sorprendido por la pregunta. No era algo que hubiera considerado. No por falta de capacidad, sino porque siempre había estado al margen. Yo no lo sé. Nunca pensé que encajaría, respondió con sinceridad, dejando la taza sobre la mesa. Tsubaki lo miró con atención. Tal vez deberías pensarlo. Hay cosas que no se aprenden en los libros. Y tú tienes una forma de ver las cosas que podría ser útil, dijo, sin adornos, sin presión. Naruto se quedó en silencio, procesando sus palabras. Por primera vez, la idea no le parecía absurda. Y eso, viniendo de Tsubaki, tenía un peso que no podía ignorar. Naruto giró la taza entre sus manos, observando cómo el vapor se elevaba en espirales suaves.
La conversación había tomado un giro inesperado, pero no desagradable. La propuesta de Tsubaki seguía rondando en su mente, y aunque no lo decía en voz alta, le intrigaba más de lo que quería admitir. Levantó la mirada hacia ella, que seguía sentada con la espalda recta y los ojos atentos. ¿Y qué tipo de cosas podría aprender dentro del consejo estudiantil?, preguntó finalmente, con tono neutral, como si intentara no mostrar demasiado interés. Tsubaki lo miró con una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Cosas que muy pocas personas pueden hacer, respondió con calma, y luego se levantó del sofá con movimientos elegantes. Caminó hacia la pizarra y señaló con la punta de los dedos la maraña de anotaciones, dibujos y líneas conectadas que Naruto había construido en los últimos días. Por ejemplo, organizar información como esta. Buscar patrones. Clasificar datos. Coordinar tareas con precisión. Todo eso es parte de lo que hacemos, explicó, sin exagerar. Y tú ya lo haces, aunque no te des cuenta. Naruto se quedó en silencio, observando su propio trabajo desde otra perspectiva. Nunca lo había visto como algo útil para otros. Solo como una forma de entender lo que lo rodeaba. Tsubaki volvió a mirarlo. Además, estar en el consejo puede ayudarte a que las personas te vean como algo más que el sirviente de Akeno, dijo con tono firme, sin burla. Podrías hacer nuevos amigos. Tener un rol propio. Y si todavía tienes dudas, puedes empezar ayudándome a mí. Con algunas tareas. Nada complicado. Solo para que veas cómo es, añadió, volviendo a sentarse frente a él. Naruto la observó con atención. Había algo en su propuesta que no sonaba como una invitación formal. Sonaba como una oportunidad. Curioso, murmuró después de unos segundos. Sona ya me dijo algo parecido. Que podía ser útil. Que podía aprender, comentó, con tono pensativo. Se quedó mirando la taza por unos momentos, como si buscara una respuesta en el fondo del líquido. Luego, sin levantar la mirada, dejó escapar una pequeña risa. Tal vez así pueda alejarme de Akeno, dijo con tono burlón, pero cargado de autodesprecio. Tsubaki lo miró con atención. El comentario no era una simple broma. Había algo más detrás. Algo que no se decía en voz alta. ¿Por qué sigues permitiendo que te trate así?, preguntó finalmente, sin rodeos, pero sin dureza. Naruto levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. No respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si las palabras se resistieran a salir. No lo sé, dijo al fin, con voz baja. Supongo que simplemente, no puedo mandarla a la mierda, añadió, con una sonrisa triste que no intentó ocultar. Es como si, no importara cuánto me moleste, cuánto me duela. Siempre termino volviendo. Siempre termino cediendo. Tsubaki lo observó en silencio, sin interrumpir. Naruto se encogió de hombros. Tal vez porque fue la primera persona que me prestó atención. O tal vez porque no sé cómo decir basta, concluyó, dejando la taza sobre la mesa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado. Lleno de cosas que no se decían, pero que estaban allí. Tsubaki bajó la mirada, y por primera vez desde que llegó, sintió que había visto algo real en él. Tsubaki se quedó en silencio por unos segundos, observando el rostro de Naruto con una mezcla de calma y firmeza. No había juicio en su mirada, pero sí una claridad que no solía mostrar con frecuencia. Apoyó los codos sobre sus rodillas, entrelazando las manos frente a ella, como si lo que iba a decir necesitara sostén. Puedes hacerlo, ¿sabes?, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Puedes dejar de permitir que ella te trate como quiera. No tienes que seguir aceptando cada cosa que te impone. No tienes que seguir siendo lo que otros deciden que seas. Naruto la miró con atención, sin interrumpir. Tsubaki continuó, sin apartar la mirada. No puedes seguir permitiendo que te traten como si no tuvieras voz. Como si tu valor dependiera de lo que otros ven en ti. Tienes que empezar a ser tú mismo. A decidir por ti. A poner límites. Las palabras no fueron duras, pero sí pesadas. Naruto bajó la mirada, sintiendo como cada frase se asentaba en su pecho como una piedra que no sabía si debía cargar o soltar. No es tan fácil, murmuró, con un tono que no buscaba excusas, sino comprensión.
Cuando alguien te da un lugar, aunque sea uno incómodo, cuesta dejarlo. Porque al menos estás ahí. Al menos existes. Tsubaki negó con la cabeza, con una expresión serena. Existir no es suficiente, Naruto. No si ese lugar te hace daño. No si te obliga a esconderte, a callar, a fingir que estás bien cuando no lo estás. Naruto levantó la mirada, y por primera vez en la conversación, sus ojos mostraron una vulnerabilidad que no intentó ocultar. ¿Y si no sé cómo hacerlo? ¿Y si no sé quién soy sin eso? Preguntó, sin dramatismo, pero con una honestidad que lo dejaba expuesto. Tsubaki se inclinó ligeramente hacia él, sin invadir su espacio, pero con una cercanía que se sentía cálida. Entonces empieza por lo que sí sabes. Sabes que te gusta investigar. Sabes que eres bueno organizando información. Sabes que tienes una mirada distinta. Úsala. Hazla tuya. Y si no sabes cómo empezar, puedes hacerlo conmigo. Puedes ayudarme en el consejo. No como un compromiso. No como una obligación. Solo como un primer paso. Naruto la observó en silencio, procesando cada palabra. Había algo en su tono que no era condescendiente ni protector. Era respetuoso. Era real. Y si lo haces, si decides entrar en el consejo, también empezarás a construir una imagen distinta. Una que no esté atada a Keno. Una que te permita ser visto como tú, no como su sombra. Naruto soltó una pequeña risa, sin alegría, pero sin amargura. Tal vez así pueda alejarme de ella, repitió, esta vez con un tono más claro, más burlón. Aunque no sé si ella lo permitiría. Tiene una forma de hacer que todo parezca inevitable. Tsubaki lo miró con seriedad. ¿Y tú? ¿Por qué lo permites? Preguntó, sin rodeos. Naruto se quedó en silencio, bajando la mirada hacia sus manos. No lo sé, dijo al fin. Supongo que, simplemente no puedo mandarla a la mierda. No sé cómo hacerlo. No sé cómo decirle que no. Es como si me hubiera convencido de que eso es lo que merezco. Tsubaki apretó los labios, conteniendo una respuesta inmediata. Luego, con voz baja, dijo, no lo mereces. Nadie lo merece. Y si ella no lo entiende, entonces es ella quien tiene que aprender a perder. Naruto la miró, sorprendido por la firmeza de sus palabras. Tsubaki no parecía molesta. No parecía impulsiva. Solo parecía segura. Y por primera vez, él sintió que tal vez no estaba tan solo en esa lucha interna. Tal vez había alguien dispuesto a caminar a su lado, aunque fuera solo un tramo. Y eso, en ese momento, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Fin del capítulo.